Esta es la historia de Moroha Haimura, un chico común, huérfano y corriente como tantos otros adolescentes que tienen vidas normales y también recuerdan sus vidas pasadas como guerreros legendarios, mates imparables o hechiceros místicos. Todo muy normal en este mundo de fantasía. En su vida pasada, Moroha fue el guardián de la espada sagrada, el caballero más fuerte del antiguo imperio que sacrificó su vida para sellar al antiguo dragón. La leyenda cuenta que aquella criatura habría de volver para atormentarlo en esta vida o en otra. Durante años sus compañeros de lucha guardaron las amargas lágrimas por su muerte para después, pues sabían que Moroha regresaría entre las cenizas encarnado por un muchacho digno de leyenda. Mientras tiene los dulces sueños de su pasado al lado de su querida compañera, una vez abre los ojos es golpeado por Satsuki Ranjou, una compañera que asegura ser la hermana del espadachín Kensei Flaga, Sarasha. Moroha lamenta contrariarla, pero él no la recuerda. Poco o nada sabe de su ayer, más allá de sus visiones que de vez en cuando lo acosan en sus sueños sin explicación. Sin embargo, el antiguo guerrero desvía su mirada hacia los labios de otra aparente conocida, Shizuno Urushibara. El calor de sus besos parecen haber revivido los viejos placeres de su vida anterior. Shizuno le cuenta que hace cientos de años ellos dos fueron amantes y que llegaron juntos a vivir algo importante. Él era Saura Shu, el rey mago, y ella fue su esposa, Sarasha la bruja. Nuevamente Moroha se disculpa de que lo suyo sea un error, porque él está desde hace tiempo sin amor y el último que tuvo fue un borrón en su cuaderno. Las chicas le recriminan por la poca memoria que tiene, ya que ahora que volvieron a verlo no recuerda nada, si tanto que juró que cuando las encontrara las volvería a querer. Satsuki se siente herida de que no le responde su fiel corazón. Para colmo de males le recrimina a la gata rompehogares de Shizuno por robarle su oportunidad de dar su primer beso con su amado hermano, deseando que muera de angustia y desesperación. Y a Moroha no le reprocha por el beso, pero solo le pide a Dios que se muera pronto. La riña trasciende más allá de una discusión de colegialas por el cariño de su amado, a tal punto que Satsuki trata de impresionar a Moroha en cada oportunidad que tiene, ya sea en los entrenamientos, fuera de clases y en sus momentos libres. A pesar de sus intenciones, no debe olvidar que están en la academia para entrenar y conectar con sus vidas pasadas. En la escuela se preparan a los reclutas con poderes moderados y a los guerreros, de los cuales existen dos tipos: los plata blanca que usan la luz y los magos oscuros que utilizan las sombras a su favor. Más allá del tipo de magia que sean aptos para usar, existe algo más importante que marca la diferencia entre los buenos guerreros y los héroes de leyenda: el prana. El arma que usaba el portador en su vida pasada puede ser inmensa como una espada matadragones o pequeña como una flecha. Esta se consigue canalizando el maná del usuario, revelando lo poderoso que es el portador. Pese a sus aptitudes de resistencia y perseverancia, Satsuki es muy débil para pelear y sería blanco fácil para cualquier oponente. Al escuchar la triste realidad que le han ofrecido, Satsuki huye del lugar ahogada en un mar de llanto. Esa misma tarde Moroha trata de animarla para que olvide el mal rato y de sus intentos para enamorarlo, pero las insinuaciones descaradas de Shizuno hacia su hermano le quitan el sueño a la pequeña Sarasha. Amigas y rivales se gastan la piel en tratar que Moroha encuentre el camino más directo a sus corazones. La lucha es cruel y es mucha, pero Satsuki pierde indefectiblemente ante la vasta personalidad de Shizuno. Aparte del gran problema que supone tener dos hermosas chicas detrás de ti, Moroha enfrenta un problema: debe defender el pisoteado honor de Satsuki frente a un matón de la escuela. Moroha no puede conectar con su prana ni revivir la fuerza que duerme en su interior, por lo que su derrota está a 2 pasos de distancia. El rufián lo ataca incesantemente, obligándolo a escuchar la voz de Satsuki que le llama desde la lejanía. La pelea tiene un claro perdedor, hasta que el metal tranquilo de la voz de Sarasha le hacen recordar quién es: un guerrero imparable como la fuerza de 1000 soles. De pronto una cantidad incalculable de maná emerge del joven Haimura. Tal es el despliegue de su fuerza que después de la pelea, Moroha agota sus reservas de maná y queda inconsciente. Para reanimarlo, la directora le pide a una pequeña llamada Maya que le transfiera maná de boca en boca, pues es la manera más rápida de recuperarlo y despertarlo. En privado, la directora cuenta que en la pelea Moroha demostró no ser un chico común, porque el prana que tiene solo lo poseen aquellos que han vivido más de una vida. Si bien sus recuerdos son vagos,
años, pero es evidente que sus manos han pasado por más de 1000 batallas. A fin de aprovechar sus cualidades, la directora y el líder de los Strikers, Jin y Tsurugi, le ofrecen unirse a las filas con el rango C, una promoción que incluye un salario y un empleo a la agencia de caballeros blancos al graduarse. En pocas palabras, si acepta volverse uno de los Strikers, tendrá comida, vestido y cobijo, además de un pago. No obstante, el peligro es inmenso y no existe garantía alguna de volver con vida, aunque Moroha se convenció al escuchar la palabra sueldo, por lo que acepta casi de inmediato. Shizuno, que está presente también, se convence de unirse a los Strikers, así también estaría más tiempo con Moroha. Quien también escucha todo es Satsuki. Al ver que no fue tomada en cuenta, le es imposible soportar que su hermano haya pensado en su peor enemiga antes que ella. Sin decir una palabra, huye amargamente a sufrir lejos de todo y de todos. A fin de limar asperezas, Satsuki llama a Shizuno y le invita a tener un día como amigas que disfrutan los placeres simples de la vida. Al principio Shizuno se niega, porque tiene cosas mejores que hacer, como entrenar junto a Moroha. Luego de varios dimes y diretes, Shizuno acepta. Ese mismo día, amigas y rivales salen a pasear por los centros comerciales, comer cosas deliciosas y pelear contra un hidra gigantesca. Todo muy normal. Shizuno y Satsuki olvidan sus diferencias peleando codo a codo, deslumbrando con su brillo sin igual, que lucha enérgicamente contra la bestia que la supera en fuerza y número. Mientras siguen peleando, Moroha trata de convencer a los Strikers para ayudarlas. No obstante, estos se aferran al protocolo de no acción, el cual los hace no responder al peligro a menos que sea un peligro para la academia. Por lo tanto, las chicas están a su suerte. Moroha se rehúsa a verlas morir frente a sus ojos. Ignorando las órdenes de Jin, se arma con su espada y se lanza a la batalla contra la hidra antes que sus amigas se vuelvan piedra. El Striker novato se olvida del miedo de perder a Shizuno y a Satsuki por salvarlas con la maestría de un luchador veterano. Los Strikers se limitan a observar lo que un verdadero soldado debe hacer. La directora y Jin miran complacidos cómo su recluta demuestra su valor sin importarle las represalias que caerían sobre su cabeza. Al terminar y salir victorioso, Jin le informa a Satsuki que está dentro de las reservas de los Strikers gracias al valor demostrado para pelear contra la hidra. Los días pasan. Shizuno, Satsuki y Moroha viven tranquilamente como un grupo de amigos normales como cualquier otro. Ellos miran la vida pasar, pero sin pararse a pensar en los personajes peculiares que se pueden encontrar. Un día nuestros protagonistas toman un café después de la escuela para romper la rutina. En medio de la charla, uno de esos personajes particulares, un extraño hombre inglés que se mueve a la velocidad de la luz y golpea con la fuerza de un planeta, ataca a Moroha sin razón ni explicación. Con una calma abrumadora, Moroha le pide que se identifique. Aquel bandido de guante blanco se presenta como Sir Edward Lampard, uno de los mejores caballeros blancos, conocido como Sixhead, y el próximo enemigo de Moroha. Sir Edward le informa a su oponente que después de la pelea contra la hidra, los caballeros blancos voltearon a mirarlo y están interesados en volver a Moroha en su soldado de rango S, la máxima categoría a la que solo acceden los mejores Strikers. Edward le cuenta que el honor y las recompensas son gigantescos y acepta ser un rango S, aunque también conlleva un sacrificio gigantesco. El futuro caballero entregaría su libertad y voluntad por una probada de gloria. Al inicio Moroha se halaga por la invitación, pero no se preocupa por lo que vendrá. La razón de su rechazo por tan tentadora oferta se debe a que a través de los besos de Shizuno, Moroha logró darle un vistazo a su vida siendo el guerrero Saura Shu, viviendo junto a la bruja del Netherworld, Sarasha. Hace siglos ambos vivían siendo amos y señores del frío invierno que dejaban caer sobre las cabezas de sus enemigos, infundiendo miedo y terror a partes iguales. Pero ese mismo terror y miedo le da ver a Satsuki furiosa por los celos que la matan desde dentro por dejar que su hermanito pase tanto tiempo con esa gata rompehogares. Desgraciadamente Shizuno no puede quedarse a soñar una vida junto a él, pues sus responsabilidades como cenar con su hermano Tadanori le quitan cualquier oportunidad de ser feliz. Grande es su sorpresa cuando Moroha se une a la cena de sorpresa y los acompaña porque Tadanori necesita que este acepte el rango S. El banquete sucede en el presente, aunque la mente de Moroha está perdida en el pasado por las visiones que se revelan a cada mordisco que da. Por más que hablen y le llamen su atención, él no responderá. Lo que encuentra es todo menos un recuerdo agradable. Descubre que fue un esclavo de un antiguo imperio que quedó abandonado a su suerte para morir lenta y dolorosamente. Al borde de la inanición, fue salvado por otra esclava, Sarasha, o Shizuno en su vida pasada. Pasaron los años, y Shizuno nunca dejó morir su espíritu, llevándole un trozo de pan a su celda cada día. Luego de años de encierro, ambos escaparon y empezaron una
una vida con el estómago vacío, un precio sobre sus cabezas y una maleta llena de sueños. Regresando al presente, Moroha agradece la comida y se retira sin nada más que decir. Al volver a casa, defiende su vida contra un extraño que lo ataca por la espalda. Rápidamente el otrora hechicero despierta sus memorias dormidas para salvar su pellejo y desenmascarar al asesino o asesina que viene por su cabeza. Más tarde descubre que quien está detrás del ataque es Edward, que envió a una de sus subordinadas para ponerlo a prueba y asegurarse que es digno del rango S. Aun cuando defendió su vida más de una vez, ni Edward ni Tadanori están seguros de que sea merecedor de la promoción. Para agravar su situación, Moroha debe lidiar con que Maya será su compañera de cuarto por órdenes directas de la directora. Pese a lo que la pequeña hechicera intenta, Moroha no hará nada raro ni indecente por más que la vida lo provoque. De inmediato Satsuki hierve en rabia por el capricho de Maya. Entiende que ahora Shizuno no es la principal amenaza. Por más que intenta hacérsela fuerte, le resulta imposible seguir fingiendo que tiene dos oponentes que desean a su preciado Moroha. Por su parte, Shizuno intenta ocultar la melancolía que la condenan y hoy la llenan de desesperación. Ha tratado de ocultar que es cuestión de tiempo para que se marche a Inglaterra para estudiar artes oscuras por órdenes de Tadanori, alejándose de Moroha tal vez para siempre. Maya, que está escuchando, se entera de esto y le avisa a Moroha y compañía para ayudar a Shizuno. Pese a sus esfuerzos, está atada a su familia desde cientos de años, por ende está atada de manos y atenida a los deseos de los demás. Mientras los hermanos Urushibara discuten, Moroha irrumpe en la escena para liberar a su amiga sin pensar en las consecuencias de sus actos. Shizuno intenta hacerlo entrar en razón, pero él no puede escapar de ella, pues la llevó tan dentro como el mar al viento. Vivir sin ella sería peor a morir 1000 veces. Ambos se montan en su corcel y escapan al igual que lo hicieron en el pasado. Edward no los deja irse tan fácil de sus garras. Moroha lo reta a un duelo para probar su valor como guerrero y como amigo, mientras Satsuki y Shizuno se enfrentan contra su asesina. El duelo rápidamente se inclina a favor del caballero, que tiene mayor control de sus habilidades. Moroha va aprendiendo sobre la marcha que un guerrero pelea con el corazón y no con su espada. Edward no está dispuesto a perder la oportunidad de retener a Shizuno y dejar caer el frío de su armadura contra Moroha. El gélido acero de la espada del caballero blanco lo lleva de nuevo al invierno que dejó caer sobre la Netherworld junto a su esposa Sarasha, la bruja. Por fin Moroha recobró la conciencia de su otra vida junto a Shizuno. La pelea termina con Moroha levantándose victorioso, Tadanori cancelando el traspaso de su hermana hacia Inglaterra y Sir Edward mostrando total respeto hacia su oponente. Como muestra de admiración, el caballero blanco lo postula para ser promovido al grado S. Los meses han pasado y se acerca el verano. Jin le informa a los Strikers que realizarán un campamento en una isla para entrenar y perfeccionar sus pranas. Para agilizar el trabajo, estarán apartados de la civilización por un tiempo. Como Jin les da la libertad de usar el traje de baño de su preferencia, las chicas piensan en vestir los bikinis más seductores y coquetos que dejen poco a la imaginación. A Moroha no le interesan los cuerpos despampanantes. Si todo lo que pide es una sonrisa tierna y ternura, como la que su senpai Haruka tiene para ofrecerle. Por un momento Moroha se relaja pensando que no habría ninguna otra chica además de Shizuno, Satsuki y Maya que quieran robarle la inocencia en una noche. Pero de inmediato la vicecapitana Tokiko le deja en claro que siempre debe estar alerta porque cualquier enemigo puede tomarlo de la retaguardia. El ansiado día del campamento llega y los Strikers están listos para disfrutar de las aguas cristalinas y la blanca arena que se postra ante sus pies. Antes de que se dejen llevar por las olas del mar o por sus instintos pervertidos, Jin les recuerda que están ahí para entrenar. Satsuki aprovecha la oportunidad para competir contra Haruka por Moroha. Este está más preocupado por su promoción y la oposición de una princesa rusa, una tal Basilisa. Satsuki lo saca de sus obligaciones para que lo entrene y así pueda ganarle a Haruka en una carrera por la playa. Al inicio Haruka se niega a seguir alimentando esta absurda pelea, aunque los abrazos de Satsuki le recuerdan que en su vida pasada no tuvo la oportunidad de abrazarla con el corazón. Como no quiere tropezar con la misma piedra, acepta entrenarla todas las noches y a regalarle un poco de la felicidad que no le dio en su vida anterior. Sus días transcurren entre entrenamientos con los Strikers bajo el inclemente sol de la mañana.
mañana, comidas con sus compañeros por las tardes, prácticas de atletismo con Satsuki a la luz de la luna y cubriendo la retaguardia de las manos indecentes de Tokiko. Una noche que no lo esperaba, Shizuno se aparece en medio de la bruma nocturna para pedirle algo especial. Moroha teme que esa noche ambos perderían la inocencia bajo el manto celestial, pero Shizuno solo quiere estar a solas con él mirando las horas de la bajamar, pues solo quiere estrecharlo en sus brazos y contar los latidos de su corazón. Paralelamente, los Six Head se reúnen para discutir acaloradamente para aceptar o denegar la promoción de Moroha como clase S. Los representantes de Francia y Rusia se oponen tajantemente a la candidatura del novato propuesto por Edward, argumentando que no hay suficientes pruebas de sus habilidades y su valor. Para fortuna o desgracia, un monstruo se divisa por el horizonte con rumbo a las costas de Japón. Edward obliga a sus escépticos compañeros a observar lo que el principiante es capaz de hacer. De inmediato, Jin y Tokiko ordenan la evacuación de los civiles antes de que el monstruo ponga un pie en la isla. Mientras tanto, Shizuno, Maya, Satsuki, Moroha, Jin y los demás Strikers se preparan para entrar a las profundidades del océano esperando el inevitable final. El horrendo monstruo avanza a pasos agigantados sin detenerse por más ataques que le caigan del cielo. En tanto, los Strikers intentan frenarlo en vano usando la magia. Sus esfuerzos no sirven de nada cuando la bestia despierta a sus crías que tiñen el cielo de un color repugnante. Jin decide lanzarse a las fauces de la bestia sin preocuparse si volverá en una sola pieza, en tanto que Moroha pone la música perfecta para la coreografía que está a punto de empezar. En ese momento de desesperación, los Strikers se unen como un único cerebro y brazo que el miedo le es ajeno. Si bien son guerreros formidables, el monstruo parece ser más fuerte de lo que pensaban, ya que hace falta mucho más que buena voluntad para destruirlo. Moroha toma al toro por los cuernos, esperando que sus viejos instintos sean suficientes para terminar con él antes de que destruya todo lo que se interponga en su camino. De pronto, un destello pinta el cielo cual atardecer que pone punto final a la pelea de hoy. A los Six Head les queda ninguna duda que están frente a un caballero merecedor de su respeto. Volviendo a la prisa cotidiana, un día Moroha recibe una carta de alguien desconocido que ha pintado las bellas ilusiones con su sonrisa. Su amante secreto le confiesa que tan solo de verlo supo que toda la vida estaría con él, porque en su vida hay ansiedad, angustia y desesperación. Moroha no sabe cómo puede pagarle tan lindas ilusiones, pero la rechaza pues apenas la conoce y ya quiere volverlo su esposa. La tímida chica se presenta como Elena Arshavina, o Leshia para él, una estudiante rusa que tiene como misión criar a la descendencia de Moroha Haimura. De inmediato, la declaración de Leshia se esparce como el fuego, dando a entender que Moroha es todo un Don Juan digno de respeto. Aunque este se pregunta dónde ha quedado aquel romance si ya no se escriben cartas para enamorarse y hoy ya las flores no se ven. Para conocerla mejor invita a Leshia a una inocente cita, pero la rusa no entiende las costumbres japonesas, aunque se niega a renovarlas porque es su manera. Si bien todas las chicas se lanzan desesperadas a sus fornidos brazos con besos que duran solo un instante, en cambio quiere con Leshia cada minuto sea importante para amarla a la antigua, robarle sonrisas, tomarle la mano, pintarle caricias y escribirle poesías. Mientras ven una película, Shizuno investiga sobre Leshia, descubriendo que es una huérfana enviada por Edward con un oscuro pasado a sus espaldas. Esa noche Shizuno la desenmascara, haciéndole saber que si quiere hacerle daño a Moroha, deberá pasar por su frío cadáver. Leshia acepta el reto y se enfrenta a la bruja del Netherworld, haciendo gala de un poder insospechado. Shizuno no puede pelear contra ella, pero el destino le permite vivir un día más. A la mañana siguiente, las chicas se enteran que Shizuno está ausente, pues está bajo arresto domiciliario y Leshia tampoco está. Moroha no se queda con la duda y va a buscarla a su mansión. Shizuno le advierte que Leshia es una maniáter, una asesina de la división rusa con una espada mágica que absorbe prana y maná. Al principio Moroha cree que es una broma, pero cuando le explica todo, su sonrisa desaparece. Moroha tiene que olvidar que las rosas son tan hermosas, pero también son espinosas y no se dejan tocar. Más tarde, acompañado de Satsuki, Haruka y Maya, van a visitarla y cuidarla de sus heridas sin hacer muchas preguntas. Con cada día que pasa, a Leshia le es más difícil cumplir su misión. Un día que se recupera, Moroha le invita a una cita a las afueras de la ciudad. En la calma del bosque, Leshia se revela como una maniáter que defenderá a la madre Rusia sobre todas las cosas. Seguidamente, Shizuno y Satsuki llegan a apoyarlo, aunque son frenados por su senpai Sofía, una striker estadounidense que les niega la entrada para que nadie los interrumpa. Satsuki se queda a pelear, en tanto Shizuno se mete a las profundidades del bosque antes que sea muy tarde. Moroha no quiere pelear con ella, pero el deber es
es más fuerte, pero no tanto como el arma de Lesha. Moroha consigue atacar lo suficiente sin herirla de muerte. No está ahí para juzgarla, porque como ella, es una huérfana que se aferra a lo único que le da sentido a su triste vida. Shizuno y Moroha le hacen ver que ha estado viviendo bajo una ilusión para ser manipulada por los rusos que crearon la ilusión de tener un hermano por el que pelear. Al darse cuenta del engaño, su superior la posee como un arma más que sufre y se destroza contra el frío acero de la espada de Moroha. Basta un par de estocadas para despojarse del dolor que le ha hecho padecer tantas penas. Cuando terminan de combatir, Lesha está dispuesta a marcharse cuando muera la tarde. Sin embargo, Moroha nunca más la dejaría sola, porque él nunca del dolor ha sido partidario, porque le tocó sufrir cuando confió y creyó en alguien que juró que daba su vida por él. En vez de darle explicaciones, la abraza muy fuerte para corresponderle de una forma u otra a diario. Sí, todo muy bonito, pero la historia debe continuar. Después de descubrir quién está detrás de Lesha, Moroha se embarca en un viaje hasta la madre Rusia para enfrentarse cara a cara contra Vasilisa Georgievna Mostovaya, o la princesa Rayo para los enemigos. Vasilisa es una de las guerreras más fuertes del mundo, que es reconocida por los demás caballeros blancos por su despampanante belleza y su crueldad sin igual. Desde el principio puso en tela de juicio las habilidades del joven guerrero, proponiéndose hacerlo sufrir a toda costa. Moroha hace de oídos sordos y, armado con un pasaporte falso, la asistente de Edward Angela y una voluntad de hierro, hace sus maletas. Nada más llegar, caza y interroga a todo aquel relacionado con Vasilisa hasta encontrar respuestas. Aún así debe eliminar a sus lacayos uno a uno usando torturas dignas de un gulag soviético. Todas las pruebas apuntan a que Moroha no es rival para la princesa del Rayo. Su poder trasciende los confines del mundo y la devoción de sus seguidores es total, aunque esto no le quita el sueño y sigue su viaje con más dudas que certezas. De esta forma, Moroha y Angela recorren la densa nieve siberiana, los valles de Leningrado y la cordillera del Cáucaso, derrotando a los lugartenientes de Vasilisa con una mano en la cintura. No obstante, es frenado por los rango A que están al servicio de Vasilisa, que le ofrecen dejarlo ir sin hacerle daño. Moroha hace caso omiso a los mercenarios de la princesa, quienes lo atacan por todos los frentes sin tregua ni cuartel. Moroha cree que se ha liberado de todos, cuando la fuerza de 1000 soles lo golpean en forma de un rayo que sacude la tierra moscovita. Angela lo recuperó entre los escombros bajo una condición deplorable. Sin más remedio tuvo que despojarse de toda pena y toda prenda para curarlo de sus heridas durante toda la noche. Ambos durmieron plácidamente sin hablar, porque sus cuerpos dijeron todo lo que las palabras no alcanzan a cubrir, temerosa de que los hombres de Vasilisa los encuentren en medio de la noche. Luego de perder la noción de tiempo, Moroha amanece entre el abultado pecho de Angela llorando de alegría. Se acobija la cara con sus manos para seguirla abrazando todavía. Esta se limpia el cuerpo por haber pasado la noche con otro hombre que fuera su amo. No obstante, deben volver al ruedo. Nada más despertar, son recibidas por una cara medio conocida, dado que una subordinada de Vasilisa, Katia, los siguió hasta su cabaña para agradecerles que no los haya matado. Además les pide que le ayuden a rescatar a su amiga, la princesa del Rayo. Angela y Moroha aceptan. Los tres toman el primer tren a la ciudad de Vasilisa esa misma tarde. Una vez que Katia es noqueada para que no se arriesgue su vida, los compañeros salen a recorrer las calles dispuestos a darle batalla a la princesa del Rayo. Paralelamente, Vasilisa se apresura a ejecutar a sus súbditos para prestarle total atención a Moroha. El caballero blanco desempolva sus mejores invocaciones que traen animales fantásticos que de inmediato ponen en aprietos al joven guerrero. La férrea voluntad de Moroha es más que suficiente para abrirse paso entre el campo de batalla, el cual deja boquiabierto a los presentes. Vasilisa se cansa de juegos y trae sus mejores peones que sin pensarlo dan su vida por servir a su ama. Nuestro prota se ve victorioso pendiendo de un hilo que está a punto de cortarse. Aún sin resignarse a morir, Moroha sabe que la muerte le respira en la nuca. Sin embargo, la caballería inglesa y rusa hacen acto de presencia en el momento justo. Angela, Katia, Shizuno y Satsuki llegan de imprevisto para salvar a su compañero. El calor del momento hace que Katia y Julie se reconcilien olvidando sus diferencias. Los peones reconocen que la princesa del Rayo los ha utilizado y poco o nada les importa su vida. De esta
esta forma Moroha engrosa sus tropas con los disidentes rusos que olvidan su lealtad a Vasilisa. Esta ni se inmuta por el cambio de planes. En cambio, entona una vieja canción que hace temblar los cimientos de la tierra. De pronto un monstruo de electricidad los toma por sorpresa. Una a una van cayendo cual moscas aplastadas por el poder de la madre Rusia. Vasilisa toma el antiguo hechicero con un poder incalculable que le hace creer ser esclava y ama del universo. Con lo que no cuenta es que entre sus incesantes ataques, Moroha consigue despertar una memoria de su ayer que es la clave para su victoria. Cual legendario Moisés, Moroha saca el agua de las piedras y separa los mares que han nacido bajo sus pies. El agua que desborda por la desértica estepa siberiana son más que suficientes para poner de rodillas al gigante de luz que se evapora tan repentinamente como llegó. Dueño de la situación, Moroha se aproxima a los aposentos de la princesa del rayo. La otrora altanera y preciosa dueña de los truenos ve con horror cómo toda su fuerza se hace añicos. Quien un par de minutos antes le quitó la vida a un subordinado por fallar, implora por su vida temiendo el castigo eterno que la aguarda al morir. Moroha no le pone un dedo encima, pues prefiere darle el peor de los castigos para los orgullosos como ella, dejarla con vida para que en cada instante de su vida, desde el más insignificante hasta el más importante, recuerde con amargura y dolor al único hombre que la puso de rodillas. Como sin sacrificio no hay victoria, Moroha y las chicas pasan su última noche en Rusia para descansar y recuperarse. Si bien han enfrentado a una de los caballeros blancos más fuertes que jamás han existido, no tienen idea de que la verdadera pelea estaba por comenzar. Satsuki y Elena peleando por ver quién es la más candente y digna de merecer los fornidos brazos de Moroha. La acalorada discusión culmina con ambas sucumbiendo ante el calor que cubre sus sudorosos cuerpos. Shizuno pone punto final a la pelea para tener un poco de tranquilidad junto a Moroha. Bruja y mago se recuestan en la pálida nieve hablando sobre el horrible sueño que tuvo su travesía. Shizuno teme que no haya sido un vívido sueño sobre su pasado, sino una amenazante ventana hacia su futuro. Cuando el equipo se dispone a volver, Moroha y compañía son llamados para eliminar un peligro que se aproxima a Rusia. Sin dudar, Moroha se pone manos a la obra, dado que fue el responsable de dejar fuera de combate a la princesa del rayo. Pese a que Moroha está arriesgando su vida al otro lado del mundo, hay alguien en Japón que sufre más que 1000 almas en pena. Ese pobre corazón afligido pertenece a la pequeña Maya. Al escuchar sus lágrimas en la noche, Shizuno, Satsuki, Momo, Sophie, Angela y todas las Strikers le hacen compañía en su habitación. La tristeza de Maya se pierde entre una épica pelea de almohadas que se extiende hasta altas horas de la madrugada. Poco imaginan que esa es la calma antes de la tormenta que golpea al mundo más pronto que de lo imaginado. Cual anomalía del espacio, un dragón de proporciones bíblicas emerge del abismo infernal, sembrando el caos y la destrucción por donde camina. De inmediato Jin reúne a los Strikers, aun si Moroha no ha regresado de su misión. Armados con su valor y una voluntad más fuerte que cualquier acero, los Strikers atienden el llamado del deber. No obstante, el dragón burla todos sus intentos de atraparlo antes de que siquiera puedan hacer algo al respecto. Cuanto antes planean una retirada para planear mejor su estrategia, aunque es inútil. Por mero azar del destino, un ataque de Tokiko aparta al dragón de Satsuki. Quizás hayan dado su mejor esfuerzo, pero solo Moroha sabía que esa es una historia que ya se ha contado. Ese ser de inconmensurable maldad fue el que le arrebató a Sarasha hace siglos. Finalmente Moroha entiende que sus visiones no eran solo sueños, son la crónica de una muerte anunciada. Sin mucho que hacer, Moroha toma los recursos a su alcance para llegar lo antes posible a la zona o mientras aún tenga tiempo. En tanto a los Strikers entregan sus vidas procurando salvar a la mayor cantidad de civiles, aunque las bajas son inminentes en la cruel guerra que se ha desatado. Entre los pocos sobrevivientes se levantan Elena, Maya, Shizuno, Jin y Satsuki. Los demás yacen en el suelo derrotados y decepcionados del héroe que partió cuando más lo necesitaban. Los miembros restantes de los Strikers creen hasta el último minuto que Moroha llegará para salvarlos. Su fe se ve encarnada por Moroha, que cruzó vientos despiadados, infernales desiertos y demoníacos dragones que no son rivales para el mejor de los guerreros. Moroha cubre su espada de encantos que a simple vista no bastan para hacerle algo al dragón. No obstante, él sabe esto y sigue peleando intentando que sus pesadillas se hagan realidad. Pero todo está perdido. El dragón se quita los hechizos y con una frialdad legendaria hace piedra a Shizuno y Satsuki tan rápido que no tienen tiempo de respirar. Un rencor añejo lo comienza a carcomer desde dentro de sus entrañas que lo vuelve un animal rabioso. Las chicas tratan de hacerlo entrar en razón, pero solo Elena comprende que ese no es Moroha.
Moroha. Es un caparazón vacío, habitado por el arrepentimiento que poco o nada le importa borrar de un plumazo al mundo entero. Entre tanto, en algún lugar en medio de la vida y la muerte, las antiguas Arasha les muestran a sus jóvenes discípulas que la muerte solo existe para aquellos que dejan morir sus ideales, pues ambas estarán con Moroha en esta vida o en la otra. Cual ave fénix, Shizuno y Satsuki renacen de la piedra para calmar a la bestia furiosa que exige respuestas a su fracaso. Sarasha y la bruja del Netherworld apaciguan su llanto y traen tregua a su dolor. Moroha finalmente entiende quién fue Flaga Kensei el hechicero y Saura Shu el rey del inframundo. Pero más importante es saber que es Moroha Haimura, el caballero del corazón indomable que jamás conocerá la derrota, pues a su lado están las mujeres que en su vida más ha amado. Armados con el poder que sus años le han dado a Shizuno, Satsuki y Moroha, el triunvirato de héroes toman el dragón por los cuernos para demostrarle que no hay verdad más fuerte y real que el acero de sus espadas que atraviesan su piel, terminando de una vez y para siempre con esa historia de sufrimiento. Y así aquel largo día llega a su fin. El mundo puede respirar tranquilo una vez más gracias a nuestros héroes. Angela y Edward se despiden de las tierras niponas para volver a Inglaterra y contarle a los demás caballeros blancos de sus hazañas. Moroha y compañía se quedan sin casa ni academia por el ataque del dragón, aunque eso no es problema, porque mientras la tenga a las dos a su lado, cualquier lugar que vivan podrá llamarlo hogar. Si llegaste a esta parte del video, comenta "Hoy reencarné". No olvides dejar tu like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales. De igual manera quiero enviarle un saludo a los que comentaron la frase destacada del video anterior. Yo soy el Doctor y tú eres sexy.